Bueno, el día de hoy vamos a analizar la política monetaria del Banco de México y sus implicaciones para el tipo de cambio y, consecuentemente, para el crecimiento. Hay que recordar que la principal atribución que tiene el Banco de México constitucionalmente es mantener el poder adquisitivo de la moneda, esto es, evitar el crecimiento de la inflación. El mecanismo mediante el cual el Banco Central logra esto es, pues, naturalmente, la regla de Taylor, que habíamos hablado desde el principio del curso y que habíamos comentado, consiste en estimar una tasa de interés tal que sea el reflejo de la de inflación y el reflejo de la expectativa de la brecha de producto. Cuando hablamos, de la tasa de inflación, nos referimos a la diferencia existente entre la inflación observada, es decir, la registrada estadísticamente, y la inflación esperada, que es la inflación pronosticada con base en series de tiempo, que incluyen observaciones previas de los niveles inflacionarios. Y cuando hablamos de la brecha de producto, hablamos de la diferencia entre el PIB observado y el PIB estimado, es decir, entre el PIB también otra vez registrado estadísticamente y el PIB pronosticado con base en datos y series de tiempo respecto a los niveles posibles que puede tener esta variable en el futuro. La tasa de interés que aplica el banco, entonces, el resultado de sumar estas dos brechas. Bueno, no es tan sencillo en realidad como tomar las estadísticas, sumarlas. En ocasiones es necesario hacerles un tratamiento específico de datos, hacer una confirmación econométrica para verificar a lo largo del tiempo el nivel de las tasas de interés observadas previamente. Y hay estimaciones que de hecho incluyen también a la tasa de interés como una brecha, es decir, que toman el valor de la tasa de interés observada menos la tasa de interés estimada y la ajustan en un modelo econométrico para poder hacer en conjunto una estimación pronosticada de la tasa de interés hacia el futuro, y con esa misma estimación pues van definiendo una tasa de interés para el presente, por así decirlo. En un banco central que funcione siguiendo la regla de Taylor, se plantean dos objetivos con base en la propia regla. El primero es, naturalmente, mantener la inflación a niveles bajos, y la segunda es mantener el crecimiento o impulsar tasas altas de crecimiento económico. Los dos objetivos han sido entendidos por diversas instituciones financieras a lo largo del tiempo como objetivos que en algún momento son mutuamente excluyentes entre sí. Y esto resulta de una también acepción teórica que más o menos ha sido posible verificar empíricamente en países diversos. Sin embargo, independientemente de que haya existido esta verificación, es decir, de que empíricamente se haya demostrado que mantener una inflación baja es incompatible con el crecimiento económico, hay países que de todas formas utilizan a la regla de Taylor de manera desarrollada. Entonces, impulsan una política monetaria que al mismo tiempo busca reducir la inflación al momento que impulsa el crecimiento económico. El caso más relevante de este grupo de países pues es Estados Unidos. La Reserva Federal justamente busca continuamente mantener estos dos objetivos como parte de la política económica, y en ese sentido, en el pasado, cuando se ha visto en procesos recesivos, ha procurado a cabo lo que se conoce como expansiones cuantitativas, es decir, impresión de dinero para poder inyectarlo a la economía, en consideración, pues primero que nada,
que la expansión monetaria facilite también la expansión de la demanda agregada y en segunda instancia, procurando que dicha expansión monetaria no genere a corto plazo una elevación de los precios, como de hecho se supone la teoría, la teoría convencional. Ahora, antes de seguir avanzando por estos caminos, vamos a tratar de recordar algunos aspectos básicos de política monetaria que nos van a ser útiles para poder comprender este tema. En primera instancia, yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden o qué recuerdan que es política monetaria? Adelante, Jesús. Es una herramienta de la política económica que se utiliza principalmente, bueno, en México la utilizamos para regular la inflación y podemos encontrar aspectos importantes como es la, como, ¿cómo decirlo? La impresión de, no, poner a circulación más dinero físico. Sí, eso es correcto, son los instrumentos que permiten, más bien son los instrumentos mediante los cuales se pone en circulación dinero físico. Carlos nos comenta también, es lo que tiene que ver con el flujo del dinero y la inflación, eso es correcto. Desde un punto de vista macroeconómico, la política monetaria es el conjunto de estrategias que aplica un Estado para poder controlar la disponibilidad de la masa monetaria y para poder también controlar los efectos que esta disponibilidad de masa monetaria genera sobre los precios mediante la tasa de interés. Entonces, lo repito para que lo recordemos, la política monetaria es el conjunto de instrumentos que tiene a disposición un gobierno para controlar la disponibilidad de masa monetaria y sus efectos sobre el nivel de precios mediante la tasa de interés. ¿Y qué es la tasa de interés? Según no más recuerdo, profesor, la tasa de interés es el valor del dinero, ¿no? Exactamente. ¿Qué más podríamos decir? En primera instancia es correcto, pero ¿qué más podríamos decir? Pues es el precio a pagar por utilizar cierto dinero prestado a una institución en determinado tiempo. En efecto, también eso es un indicador, es una componente muy importante de este indicador, recordar que no solamente es el precio del dinero, sino también es un valor intertemporal del dinero, que también puede ser utilizado como unidad de cuenta del precio que toma pedirlo prestado. Es decir, podríamos ir redondeando la idea y decir que la tasa de interés tiene las siguientes características. Primero, es un indicador del valor del dinero, del valor de uso del dinero. En segunda instancia, es un indicador intertemporal del dinero, es decir, nos da una idea de cuánto puede llegar a valer el dinero en el futuro. Y en tercer instancia, es el precio que tiene que pagar el usuario de un crédito por hacer uso de este servicio, del servicio crediticio. Desde el punto de vista específicamente del Banco Central, entendemos que la tasa de interés es el valor del dinero. Y de acuerdo con la escuela de pensamiento económico monetarista, este valor del dinero puede verse dado como un indicador también de las preferencias o de la diferencia entre las preferencias que tienen los individuos por la liquidez o por el ahorro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo prefiero gastar, prefiero tener el dinero contante y sonante en mis manos, prefiero tener liquidez. Y en ese sentido, el dinero que yo tengo realmente vale muy poco, o más bien su tasa de interés vale poco. Bueno, el dinero vale por el signo que está representado en el billete y en la moneda, pero en términos de
de un valor que pudiera ser referente de una inversión, el dinero líquido vale poco. Precisamente pues porque su objetivo es ser gastado, es ser intercambiado conforme al valor que está representado en el signo de la moneda y el billete. Pero si yo prefiero ahorrar, entonces tengo que hacerlo tomando en cuenta un nuevo valor del dinero, es decir, sabiendo que la tasa de interés me va a generar rendimientos sobre mi ahorro en el futuro. ¿Qué es rendimiento? ¿Qué es el rendimiento? Pues es una cantidad de dinero incrementada con respecto al dinero que yo estoy ahorrando. Entonces, para poder ahorrar, estoy esperando que las instituciones financieras me den una tasa de interés pasiva elevada. Recordemos también, esto es importante, la tasa de interés que ofrece toda institución financiera pues puede ser activa y pasiva. La activa es la que nos cobra la institución bancaria por hacer uso de su dinero, es decir, la que se nos cobra cuando nosotros pedimos un crédito, y la pasiva es la que nosotros le cobramos a la institución financiera por hacer uso de nuestro dinero. Recordemos que el mecanismo de funcionamiento de un banco, pues es que ellos recopilan el dinero de los ahorradores a cambio de la promesa de una tasa de interés o de un rendimiento determinado, y luego ese dinero que ahorran las personas lo ponen a disposición de otras personas que están necesitadas de dinero. Es decir, nuestros ahorros los utilizan para generar préstamos. Usualmente lo hacen conforme a algo que se conoce como un coeficiente de caja. Es decir, ellos lo que hacen es conceder crédito respaldado solamente por un determinado nivel de ahorros. El ejemplo clásico, por así decirlo, es del 10%, es decir, ellos, el crédito que conceden los bancos usualmente suele ser 90% más que el dinero que tienen ahorrado. Y el dinero que tienen ahorrado también lo utilizan para generar ellos ingresos propios, para invertirlos, pero bueno, la situación es que pues ellos solamente mantienen a disposición en las cajas de los bancos el 10% de todo el dinero que están movilizando mediante créditos, y pues eso justamente es una estrategia de repente peligrosa, porque mientras no existe una necesidad abrupta de liquidez por parte de los usuarios del banco, el banco puede hacer frente a todas sus obligaciones con sus clientes. Es decir, cuando un cliente decide ir al banco a retirar dinero, el banco tiene recursos suficientes para poder entregárselos sin problema a cada uno de los usuarios. Porque no todos los usuarios demandan todo su dinero al mismo tiempo. Entonces, también es la lógica que priva detrás del coeficiente de caja. Por otro lado, pues esto sujeta al banco a una vulnerabilidad importante, porque si todos los clientes desearan retirar su dinero al mismo tiempo y han sido malos pagadores de sus créditos, entonces el banco sencillamente se va a ver sin fondos suficientes para devolver a las personas y va a acabar quebrando. El coeficiente de caja, pues justamente como parte de la idea de que no todos quieren su dinero al mismo tiempo, pues se puede dar el lujo de poder llevar a cabo esta estrategia. Nos comenta Eliezer que también sirve para regular la economía, ya sea para un periodo de expansión o de ahorro, dependiendo del ciclo económico. Exacto, Eliezer. Y esto que nos está comentando a él, recuerden, es también una de las nociones básicas que nosotros identificamos en el modelo ISLM o en el modelo Mundell-Fleming. Recordemos, la diferencia entre uno y otro es que el Mundell-Fleming incorpora, además de las dos curvas del modelo ISLM, una tercera curva que es la curva del balanza de pagos. Y es utilizado como también un referente teórico para entender la dinámica de crecimiento de una economía cuando ésta interactúa con economías externas. Bueno, antes de seguirnos por esa línea, les termino de contar que con respecto a esta noción que teníamos del coeficiente de caja y de la forma en la que operan los bancos, anteriormente, en el caso específico del Banco de México, y todavía hay algunos bancos centrales que hacen esto, es que lo que hacen es controlar la política monetaria mediante el coeficiente de caja.
es decir, utilizan una tasa de interés de referencia, una tasa de interés interbancaria, que estimula, o que más bien es un canal de transmisión de información a los ahorradores respecto a, pues justamente más bien, es un incentivo a las preferencias por el ahorro por la liquidez. En México tenemos la tasa interbancaria de equilibrio, en Reino Unido tienen la tasa LIBOR, y bueno, la forma en la que funcionan estas tasas, que no son la tasa objetivo de interés del Banco Central. Esta tasa de interés ya la hemos analizado posteriormente, y es un dato que da el propio Banco Central de manera independiente, pero pues la tasa interbancaria es también muchas veces un reflejo de el nivel que va a asumir esa tasa de referencia. Entonces, antes, conforme a este mecanismo de coeficiente de caja, lo que hacía el banco era que obligaba, lo que hacía el Banco Central es primero obliga a todos los bancos comerciales a abrir una cuenta con el Banco Central, con el Banco de México. Esa cuenta constituye un fondo de reserva. ¿Qué quiere decir? Es un fondo de emergencia que los bancos comerciales pueden utilizar cuando no les queda dinero suficiente para poder salir en equilibrio de sus operaciones. Entonces, el Banco de México señalaba, en realidad todavía lo hace, pero ya el canal de transmisión de la política monetaria no es ese, sino es la tasa de referencia de los CETES. Pero bueno, el mecanismo funciona así. El Banco de México se define una tasa de interés interbancaria de equilibrio. Esta tasa de interés sirve para definir el precio del dinero en distintos bancos comerciales. Ahora, los bancos comerciales están obligados a mantener un saldo neutro al final de sus operaciones diarias, es decir, el dinero que ellos han prestado tiene que ser la misma cantidad de dinero que ellos han captado de los ahorradores, al menos en operaciones diarias. De esta forma, el banco central se asegura, o más bien se aseguraba, porque como ya no es el mecanismo indicado, ya no importa tanto, que todos los bancos tuvieran la misma cantidad de dinero disponible para poner a disposición del público al cliente. Si un banco tenía más dinero que los demás, es decir, si no había un equilibrio en la cuenta de dinero que estaba en disposición de los bancos comerciales, entonces ese banco que tenía más tenía la obligación de prestarle a los demás bancos que se encontraran en una situación deficitaria. Y de la misma forma, los bancos deficitarios estaban en la obligación de pedirle prestado al banco que tenía superávit. Y la tasa de interés a la cual se negociaban estos préstamos, pues era la tasa de interés. Si el dinero ya no era suficiente o algún banco no quería prestar dinero o no quería pedir prestado por alguna razón, la tasa de interés interbancaria de equilibrio no era suficiente para equilibrar la cantidad de dinero que los bancos iban a poner a disposición del público el día siguiente, entonces los bancos tenían el derecho de pedirle prestado al Banco de México. Pero el Banco de México es también prestamista de última instancia, no solamente para el gobierno, sino también para los bancos centrales. Es decir, el recurso de pedirle prestado al Banco de México es la última opción que puede tener cualquier institución para financiar. Entonces, en el caso de los bancos comerciales, era una situación que ellos preferían evitar, porque el Banco de México prestaba una tasa de interés más alta que la tasa interbancaria. Entonces, todos los créditos que se le pedían al Banco de México eran siempre más caros que los que se podían prestar entre bancos. Y esto era así para precisamente disuadir a la banca comercial de estarle pidiendo dinero al Banco de México, y el Banco de México, a su vez, preservar sus reservas monetarias. A este mecanismo de estabilización se le conoce como corto.
Y vamos a plantearlo así. El corto es un mecanismo de operación de la política monetaria mediante el cual se define una tasa de interés interbancaria de equilibrio con la cual los bancos liquidan sus obligaciones mutuas o negocian más bien sus obligaciones crediticias mutuas con el fin de mantener en las reservas de los bancos comerciales una cantidad de dinero suficiente para satisfacer las necesidades de gastos de la población, o más bien la necesidad de dinero circulante de la población usuaria de los bancos. Este mecanismo funcionaba muy bien para poder controlar los agregados monetarios, pero no para controlar la tasa de inflación. Recordemos que cuando hay demasiado dinero circulando en la economía, el valor unitario de estas unidades de cuenta tiende a ser individualmente menor. Y cuando hablamos de este valor unitario, no es que nos estemos refiriendo a que el signo que está representado ahí en el dinerito valga menos, sino que más bien tiene menor poder de compra. Esto quiere decir que pues, los precios se han elevado y de repente si con 50 pesos antes comprábamos 2 kilos de manzanas, ahora solamente compramos uno. Esto es lo que conocemos como la inflación, recordémoslo, es el crecimiento sostenido y generalizado de los precios de las mercancías. Entonces, como les decía, el corto controlaba de cierta manera la cantidad de dinero circulante y mediante este mecanismo pues podía asegurarse cierto nivel también de control de la inflación. Pero este nivel de la inflación, más bien este mecanismo no favorecía que el nivel de inflación pudiera ser atenuado de una manera rápida. Entonces, lo que pasó en el año 2008 es que se descontinuó el mecanismo del corto y se adoptó un régimen de metas de inflación. Estos regímenes, allá donde se adoptan, por lo general, y lo comenta Jaime Ross en su texto, tienden a adoptar un mecanismo de estabilización monetaria mediante la regla de Taylor, pero debido a que encuentran que al menos en el corto plazo mantener una preocupación por el nivel de crecimiento de la producción y del empleo es contrario al objetivo de mantener baja la inflación. Entonces lo que hacen es considerar sencillamente la parte de la regla de Taylor que se refiere a la brecha de inflación, y la brecha de producto la descartan, o por lo menos intentan postergar su uso como determinante de la tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que los regímenes de metas de inflación sujetan una tasa de interés que es un reflejo de la expectativa de inflación, no un reflejo de los horizontes del crecimiento de la economía. Y en primera instancia esto produce que la tasa de interés que ellos adoptan para evaluar generar los títulos de deuda en posesión de la banca central, o bien para evaluar los títulos de deuda, como es el caso de México, tanto en posesión de la banca central como en posesión del gobierno federal, se convierten en el principal indicador para estimar las tasas que idealmente rigen a todos los contratos crediticios. Es decir, en el caso de México, la tasa de los CETES es el principal indicador para definir el valor intertemporal del dinero, y todos los proyectos de inversión, tanto productivos como financieros, suelen tomar a la tasa de interés de los CETES para poder estimar el horizonte de rendimientos esperados. Es decir, ahorita, por ejemplo, la tasa de los CETES está en 3 puntos y algo.
En primera instancia, esta tasa sigue siendo superior, pero ya por poquito, a la tasa de inflación, que también es de 3 puntos y algo. La tasa de interés interbancaria de equilibrio que sigue operando está moviéndose también alrededor de ese 3 puntos, 70 y tantos, 80 y tantos que está la tasa de los CETES. Y un crédito bancario, idealmente, pues debería también estar oscilando en una tasa de interés pasiva del 3 puntos y tantos. Pero bueno, con los créditos bancarios la cosa funciona de manera diferente, porque la tasa de interés que ellos están cobrando asumen también factores de riesgo que son correspondientes a un gran número de gente que está pidiendo créditos. Entonces las instituciones que conceden crédito más bien dan tasas de 30, 40, hasta 70% de interés. Pero la tasa de interés, bueno, eso más bien con respecto a la tasa de interés activa que cobran estas instituciones. La pasiva, que es la que entregan a los ahorradores, aproximadamente también debería estar oscilando entre el 3% y el 1%. Y conforme también a esta tasa de interés de los CETES, esta tasa de interés indicadora y de referencia al Banco Central, se estiman también las tasas de interés objetivo de las transacciones que se realizan con valores bursátiles. Claro, decimos que son tasas de interés objetivo porque son el precio que podría satisfacer en condiciones de optimalidad a las expectativas de todos los inversionistas, pero a su vez los inversionistas en el mercado, en los mercados bursátiles, que también buscan maximizar ganancias. Entonces pues también de repente la tasa de interés a la que se negocian determinados títulos es mayor incluso que la del Banco Central. Pero bueno, lo que hace ahora el Banco Central para controlar la tasa de inflación, pues es justamente aplicar un mecanismo que es muy típico del modelo ISLM, que es yo mantengo una tasa de interés alta para incentivar que la gente compre CETES o bonos de deuda pública o bonos de desarrollo, también para que los bancos tengan un indicador de una tasa de interés pasiva que alente a la gente a meter su dinero al banco, independientemente de los movimientos y transacciones de estabilización que se hagan al final de cada jornada diaria. O por el contrario, mantengo una tasa de interés muy baja para que la gente se deshaga de sus bonos de deuda, yo como Banco Central los recompre y les dé a ellos dinero líquido, y también la banca comercial disuada a las personas de mantener mucho dinero guardado, y con este objetivo, pues que exista una mayor cantidad de dinero circulante dentro de la economía. Finalmente, el uso de uno u otro mecanismo lo que hace más bien es en primera instancia comunicar una decisión de política monetaria que también es intertemporal, es decir, una decisión que yo tomo en este momento pero que va a tener efectos en un horizonte en el futuro, puede ser corto, mediano o largo plazo. Para poder hacer una distinción entre la temporalidad de los efectos, el Banco Central lo que hace es comunicar explícitamente el efecto que va a tener la tasa de interés. Una tasa de interés a corto plazo, por ejemplo, va a suponer efectos sobre la economía en el corto plazo y a mediano y a largo plazo pues, lo correspondiente. Las tasas de los bonos que entrega el Banco de México, como son los bonos de desarrollo, son siempre a largo plazo, es decir, estamos hablando de plazos mínimos de 3, 5 años y los más largos de 10, y me parece hasta 50 años. ¿Quién adquiriría bonos por 50 años? Pues un gobierno extranjero, probablemente una institución financiera, una institución comercial con operación financiera, es decir, un conglomerado, una empresa, una corporación grande. Más bien el público en general de a pie no suele adquirir bonos o instrumentos de largo plazo, y para ellos precisamente también se pone a disposición los CETES con tasas de interés que van desde los 30 hasta los 365 días. Es
más bien a plazo de un año se entiende que es a largo plazo, y todos los plazos inferiores a un año se entienden como a corto plazo. Esa es una convención que los economistas utilizamos, pero bueno, más bien la duración de los plazos depende de las expectativas de rendimiento que tengan las personas que invierten en estos plazos. Entonces, lo que hace el Banco de México es meter una especie de freno y acelerador con base en la tasa de interés de los CETES para poder estimular la economía en periodos que no son más largos de un año. Y lo que hace, pero a su vez también esta tasa de interés es informativa, ¿no? Cuando empezó la 4T, heredamos de la administración de Peña Nieto una tasa de interés de los CETES de 8%, muy a corto plazo, y de 7% a plazo de un año. Entonces, ¿qué esperábamos que la gente hiciera en 2018 con estas tasas de interés? Bueno, que estuviera incentivada a comprar CETES. Y si la gente compra CETES, pues quiere decir que se ha deshecho de una parte de dinero circulante. ¿Esto qué quiere decir? El comercio no se estimula, la compra y venta de bienes de consumo ha sido postergada por las decisiones que asumen los inversores con una tasa de interés tan alta. Y vean, eso también indicaba que al menos en términos económicos la economía podía mantenerse estable, podía mantenerse fuerte, tener un volumen de crecimiento sostenido. Pero pues conforme iba pasando el tiempo, en 2019 pues tuvimos también indicios de que la recesión de 2018 se profundizaba. Entonces pues como una medida contracíclica para contrarrestar los procesos recesivos, se reduce la tasa de interés para incentivar también un mayor flujo de dinero circulante. Y ahorita pues también la crisis del COVID, que ha impuesto también severos procesos recesivos, pues también ha motivado que el Banco Central siga disminuyendo la tasa de interés de referencia, lo que a su vez pues también incentiva que haya más dinero disponible para llevar a cabo transacciones. Entonces, pues hasta ahora hemos visto que la tasa de interés, pues más bien conforme a esta estrategia del Banco Central, lo que está produciendo es una cantidad distinta en distintos momentos del tiempo de dinero disponible. ¿Y en qué momento, me preguntarán ustedes, pues entra el control de la inflación? Recordemos, la forma en la que estima el Banco Central la regla de Taylor asume que una mayor masa monetaria, o más bien sigue asumiendo que una mayor masa monetaria disponible en el mercado supone un incremento de precios. Para mantener los precios en un nivel estable, el Banco Central tendría que fijarse una meta respecto a la cantidad de dinero circulante que existe en la economía y el nivel de precios que está asociado en eso. No sé si eso les recuerde a lo que habíamos comentado antes respecto a las dos modalidades de una política monetaria, que puede ser fija y flexible. ¿Recuerdan ustedes en qué consiste la política monetaria fija, también estricta? Bueno, perdón, es que nosotros cuando vimos esto lo vimos desde el punto de vista del tipo de cambio, que había un tipo de cambio fijo y flexible. Que recuerden, el fijo es cuando el Banco Central tiene que vender reservas de dólares para mantener el tipo de cambio en un nivel, y el flexible es cuando más bien el tipo de cambio es determinado conforme a los vaivenes del mercado. Bueno, con la política monetaria pasa lo mismo. El Banco Central tendría dos opciones. La primera es, utiliza la tasa de interés, inyecta liquidez, reduce sus reservas o imprime más dinero, y pues con eso ya va controlando la inflación. O la otra es, se fija una tasa de interés que más bien es el resultado de las transacciones que se estimulan dentro de la economía. Que si hiciera esto y se comprometiera con una política de
de control de la inflación con un nivel de tasa de interés flexible, entonces tendría también que adoptar una política que reflejara, que reflejara también la estimación total de la regla de Taylor, es decir, que no solamente se para por la inflación, sino también por el crecimiento económico. Lo que hace el Banco de México es adoptar una estrategia que está en medio de las dos alternativas, que es adoptar un régimen de meta de inflación. ¿Y en este contexto a qué me refiero con meta? Es que ellos tienen el propósito de que la inflación a lo largo del tiempo se mantenga en un máximo de 3%. Pero como no, el Banco Central estima que no es conveniente adoptar del todo una política rígida para mantener la tasa de inflación en ese nivel, lo que hace es tolerar una oscilación de la tasa mediante ajustes de precios en el mercado y mediante disponibilidades de dinero, que el Banco Central entiende. También entra dinero por las transacciones del extranjero, provenientes del extranjero. Entonces, lo que se permite al Banco Central es que la inflación esté ahí como flotando entre un 4 y un 2%. Es decir, la meta de inflación del régimen del Banco Central es del 3 más menos 1%. ¿Qué pasa si la inflación supera el más 1%? Bueno, pues el Banco Central tiene que imponer una política más rígida de control de la inflación. Tiene por lo tanto que subir la tasa de interés y mantenerla en un nivel rígido durante cierto tiempo, y si se reduce por debajo del 2%, pues otra vez el Banco Central tiene que comprometerse a mantener una tasa de interés por un periodo de tiempo más o menos prolongado. ¿Cuál sería? Esta es una pregunta muy interesante que no nos planteamos a menudo, pero ¿cuál creen ustedes que sea las consecuencias de mantener una tasa de inflación cercana a cero o incluso tenerla negativa? ¿La depreciación de la moneda? No, la depreciación, recordemos, es un fenómeno distinto, que tiene que ver no necesariamente con el nivel de precios, sino más bien con el tipo de cambio. Y aquí va a ser una tasa de inflación baja o negativa, afecta directamente el nivel de precios. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Porque plantéenselo también de esta forma, nos conviene tener una inflación cercana a cero, ¿no? ¿Nos conviene? A ver, Alan. Pues yo digo que el mercado financiero como que sufriría, ¿no? Como que caerían las acciones y algo así, ¿no? Por el estilo, profesor. Más o menos. Pensémoslo no tanto desde el punto de vista del sector financiero, que claro le afecta esta situación, sino pensémoslo desde el punto de vista más bien como del ciudadano de a pie, del pequeño empresario, del consumidor, sobre todo del consumidor. A ver, Jesús. ¿Podría ser la pérdida del valor adquisitivo? Exacto, sí, una de las implicaciones es pérdida de valor adquisitivo. Yeshua, ¿qué te ocurre? Se me ocurre que también indica que no hay crecimiento económico. Implica que no hay crecimiento económico, muy bien. Nos comenta Manuel. Implica puede indicarnos, ¿cómo se llama? Que para la persona no es adecuado invertir su dinero. Porque como hay una tasa muy baja, resulta mucho mejor pedir dinero que invertir, ¿no? Esa es otra. Resulta más fácil pedir dinero prestado que invertirlo. Muy bien, Yeshua. También es una idea muy interesante. Pues en efecto, todo esto, lo que acaban de mencionar Yeshua y quien participó antes que Yeshua, entra en el término que nos está compartiendo Manuel en el chat, que es la deflación, que es la disminución sostenida de los precios, pero cuando
El Banco de México se preocupa por evitar que la inflación no esté por debajo del 2%, porque una caída también en la tasa de inflación supone, por un lado, podría ser la disminución, no es la disminución del PIB, pero sí conlleva la disminución del PIB. Si el nivel de precios tiende a reducirse más allá de un nivel que podríamos considerar sostenible, y este nivel sostenible pues también viene dado por la estimación de la tasa de inflación del propio Banco Central, lo que tenemos es una especie de descapitalización de la moneda, es decir, nuevamente el poder, no es que el poder adquisitivo de la misma baja, sino que crece, sino que más bien el nivel de los precios hace inviables las inversiones productivas en primera instancia. Es decir, si todos tienen que vender, si todos están vendiendo súper barato, es muy difícil que, por ejemplo, los negocios puedan adquirir ganancias como resultado de sus operaciones, diarias. E incluso que comiencen a operar en pérdidas. Y esta operación en pérdidas produce en primera instancia el cierre y el quiebre de negocios, y esto se traduce en lento crecimiento del Producto Interno Bruto. Si la situación de deflación se sostiene a lo largo del tiempo, entonces sí, el crecimiento del Producto Interno Bruto se convierte en un crecimiento negativo y ya ocurre lo que nos propone DENEP, que existe disminución del Producto Interno Bruto. Una inflación negativa que sí ha sido verificable a lo largo de la historia, por ejemplo, los países que padecen la enfermedad holandesa, que es cuando dependen mucho de determinado producto, de un único producto de exportación, sufren pérdidas cuando desesperados por lograr colocar el producto en el mercado se arriesgan a disminuir precios, han sufrido pues han sufrido de este tipo de fenómenos. Ese es un fenómeno también, sin embargo, menos común que las inflaciones, menos común todavía que las hiperinflaciones, hablando en términos históricos. Es decir, ha habido más eventos de hiperinflación en la historia que los que ha habido de deflación. En México lo que más bien tuvimos fue un fenómeno que está en medio, que es la estanflación, cuando el Producto Interno Bruto no crece, pero tampoco crece la inflación. Y este fenómeno también es peligroso porque distorsiona mucho las preferencias sobre los rendimientos que existen a lo largo del tiempo. Y también pues disuade las inversiones, pero no es tan peligroso como una deflación. Entonces de ahí que al Banco Central le interese mantener también una tasa de inflación relativamente alta. El crecimiento de los precios, cuando se mantiene en un nivel también moderado, es decir, cuando se permite una inflación baja dentro de una economía, también puede ser de repente sano para estimular el crecimiento de determinados sectores que por el puro proceso de mercado no serían capaces de elevar sus precios para incrementar sus ganancias. Entonces, de repente también que existe inflación no necesariamente es malo, pero hay que ser muy finos respecto a el análisis de qué sectores pueden verse beneficiados por procesos inflacionarios, sobre todo vistos desde el punto de vista de la oferta, porque lo normal es que desde el punto de vista de la demanda, pues una inflación casi siempre es pues perjudicial, y pues es obvio. Entonces, a nadie le conviene que las cosas sigan subiendo, salvo a las personas que producen esos bienes. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, profe. Muy bien. Entonces, quedémonos con esto. Que el Banco Central está interesado en que los precios no suban, porque un crecimiento de los precios a lo largo del tiempo implica una pérdida de bienestar, en primera instancia para la población de a pie, para el consumidor, y esta pérdida de bienestar generada por una disminución del poder adquisitivo de la moneda, es decir, de la comida, no sé por qué, se traduce eventualmente en procesos que disminuyen la rentabilidad de las inversiones productivas, lo cual a su vez pues, genera
una reducción en el Producto Interno Bruto y una destrucción de riqueza nacional. Para evitar que existan pues estos efectos nocivos de los incrementos de precios, el Banco Central controla la masa de dinero que circula en la economía mediante una tasa de interés de referencia. Cuando esta tasa de interés es alta, lo que estamos notando es que el Banco de México está previendo que el crecimiento de los precios también es muy alta. Entonces, la tasa de interés refleja una expectativa elevada de inflación, y lo que hace es estimular a las personas a que se deshagan de dinero mediante el ahorro, que lo metan en instituciones financieras, y mientras está ahí guardado, reduce la cantidad de transacciones y bajan también los precios. Por el contrario, si el Banco Central detecta que la economía anda más o menos cabizbaja, lo que hace es definir una tasa de interés baja que incentiva a las personas a demandar dinero circulante y consumir más. Pero como en un esquema de metas de inflación, lo típico es que el Banco Central no se preocupe por el crecimiento económico, entonces una disminución en la tasa de interés no representa una reacción a las expectativas de crecimiento de la economía, sino que más bien es algo que te permite el Banco Central, es decir, disminuir la tasa de interés porque las expectativas de inflación son bajas, independientemente de que las expectativas de crecimiento económico también lo sean, pues permite que de repente exista también un efecto positivo en sobre el consumo. Pero más bien, si existe una expectativa de inflación baja, pues el Banco Central adopta una estrategia de tasa de interés también baja. Vamos a tomarnos un descanso de 5 minutos, y en la parte que nos queda de la clase vamos a analizar las implicaciones que tiene esta estrategia de objetivo de inflación dentro de un margen de flotación, tanto para el mercado interno como para el sector externo. Entonces, regresamos acá a las 8:25. Gracias, bro. Ya estamos acá de nuevo. Y pues bueno, por así decirlo, gran tragedia de las políticas basadas en el método de meta objetivo de inflación es que existe una preocupación muy grande por controlar respecto a la inflación, y que esta preocupación hace que desde el punto de vista del mercado interno se mantengan tasas de interés muy elevadas, bueno, no necesariamente elevadas, sino muy estrictas, muy rígidas. Y esta dificultad para permitirse que tienen los bancos centrales de hacerlas oscilar, pues en primera instancia hace que en todo momento sea más preferible llevar a cabo inversiones financieras que inversiones productivas. Entonces, esto que genera que haya un retraso en las transformaciones tecnológicas, en la adopción de productividad, en la generación de inversiones en mayores plantas productivas, que por lo general los inversionistas del sector real de la economía sean más reacios a emprender inversiones físicas que llevar a cabo inversiones financieras. Esto lo que hace, pues, es justamente impedir que el crecimiento de la oferta sea equilibrado con respecto al crecimiento al consumo, y entonces eventualmente necesariamente va a conducir esto a procesos inflacionarios. Probablemente debido al nivel de la tasa de interés que maneje el Banco Central, esta inflación producida precisamente por mantener altas tasas de interés no sea tan grave como la que existiría si el Banco Central fuera más laxo en la aplicación de su tasa de interés. Sin embargo, persiste. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede mantener durante mucho tiempo una tasa de inflación controlada
pero a costa de sacrificar crecimiento económico, que es justamente lo que ha pasado en México. Pero existe una segunda forma de estimar esta tragedia, que es tomando en consideración al sector externo, que es, para hacer esto, pues tenemos que recordar que dependiendo de nuestra posición en la balanza comercial, podríamos esperar que la entrada de productos extranjeros implicara también un proceso inflacionario independiente del que se produce con la formación de precios en nuestro país. ¿Qué condiciones tendrían que darse, les pregunto yo, para que la apertura con el mercado exterior implicara un crecimiento de inflación? ¿Podría repetir la pregunta, profesor? ¿Qué tiene que pasar para que el hecho de que un país se abra al exterior genere inflación? A ver, Alan. ¿Podría ser que sus productos exportados sean de mucho menor precio que los producidos dentro del país? Muy bien. Más o menos. Porque si fueran de menor precio, entonces la gente en el exterior los preferiría más. Pero sí, una de las razones, o más bien uno de las circunstancias puede ser esa. Pero más bien al revés, los productos de exportación tendrían que ser más caros que los provenientes del exterior. Entonces, ahí tenemos una consideración importante. ¿Alguna otra? Pues a lo mejor que las inversiones dejen como el país y se llevan al país a donde se abrió el comercio o algo así. Esa puede ser una consecuencia, Dalia, en efecto. Pero recuerden, la balanza de pagos se conforma de dos cuentas, la cuenta corriente y la cuenta de capitales. El fenómeno que acaba de describir Dalia sería más bien un fenómeno que ocurriría sobre la cuenta de capitales y que implicaría que una disminución de las inversiones provenientes del extranjero sujeten al país a una... recuerden, los extranjeros invierten en dólares, traen su dinero en dólares, y después lo convierten en pesos. Cuando ellos se van, lo que se van es que se llevan los dólares y nos dejan los pesos. Y nos los dejan en una cantidad demasiado grande. Entonces, tanta moneda nacional circulante provoca también un efecto inflacionario. Entonces, pues sí, esto que comenta Dalia tiene dos efectos. El primero, que incrementa la masa monetaria de moneda nacional, y segundo, que corta también inversiones productivas, entonces la oferta agregada se reduce. Entonces, sí, lo que ha mencionado Dalia también es pertinente para entender por qué un proceso de apertura comercial implicaría inflación. Nos comenta Carlos, la escasez del producto en cuestión podría provocar inflación. ¿De qué producto, Carlos, exactamente? Porque a lo mejor Carlos ya tiene ahí una idea sobre algo que quiero que me digan, pero hace falta desarrollar la idea. ¿Alguna otra idea por ahí? Lo que Carlos nos dice a qué producto se refiere. Cualquiera que sea el que abrir el mercado traiga consigo. Pues eso sigue siendo muy vago, Carlos. Eso no nos dice gran cosa. ¿Alguna otra idea? Podrían ser productos con mayor valor, como por ejemplo lo que se necesita para construir un motor que no se produce aquí en México, que tiene la necesidad de ser importado. Por ahí va. Ya estamos muy cerca de la idea central. Pero para poder seguir avanzando, les doy esa respuesta que nos falta. La primera condición para que un país sufra inflación como resultado
resultado de un proceso de apertura es que su balanza comercial, es decir, la cuenta corriente de la balanza de pagos, sea deficitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que importa más de lo que exporta. ¿Por qué? Porque entonces el nivel de precios de la economía en general no va a depender de las mercancías que se produzcan y se comercialicen solo en México, sino de las mercancías provenientes de otros países y por el cual estamos pagando una cantidad muy elevada de dinero, sujeto a un tipo de cambio que puede ser o no, o puede ser, que puede o no estar depreciado. Nosotros, coloquialmente, pues sabemos que cuando viene una depreciación de la moneda, las cosas cuestan más, ¿no? Es decir, sube el dólar, bajo la moneda, nos formamos la idea de que ahora la vida se encarece. ¿Pero por qué se encarece? Porque en el caso de nuestro país, pues somos, por lo general, deficitarios en cuenta corriente. Entonces, pues, claro que las cosas se encarecen, porque al subir el precio del dólar, sube también el precio de los bienes importados. Y si nosotros pensamos que la mayoría, o más bien, si nosotros tomamos en cuenta que la mayoría de los bienes que se consumen en México proceden del extranjero y son adquiridos en dólares, entonces pues naturalmente cuando el precio de esos bienes se traduce a pesos, el precio que pagamos por ellos resulta ser mayor. Entonces, el Banco de México también toma en consideración esto, y sabiendo que tenemos una balanza comercial deficitaria, lo que hace el Banco de México es, para evitar que se detone la inflación, mantiene un tipo de cambio pues también elevado, es decir, intenta hacer que el precio del dólar se mantenga a la baja tanto tiempo como sea posible y en la medida en que le sea posible. ¿Esto qué quiere decir? ¿Recuerdan ustedes cuál es la consecuencia de tener un tipo de cambio apreciado? Ahorita respondo tu pregunta, Carlos. Primero respóndanme la mía. Ah, sí. No necesariamente que nuestras importaciones valgan más, Carlos, sino que nos es más fácil importar. Las importaciones cuestan... No, es al revés. Cuando tenemos un tipo de cambio apreciado, las importaciones cuestan menos. Por eso nos es más fácil importar. Es decir, los productos del exterior con un tipo de cambio apreciado cuestan menos que los productos que generamos en el interior del país. Pues sí, si el dólar está barato, pues preferimos comprar las cosas en el extranjero. Es lo que ocurre con determinados bienes que no sé si les ha pasado, han tenido la tentación de comprar en Estados Unidos porque sale más barato. Desde luego, la gasolina, para el caso de la gente que vive en la frontera, es un ejemplo representativo. Pero bueno, existen otros productos, sobre todo antes de que existieran estas plataformas como Amazon, Mercado Libre, que uno no podía comprar tan fácil cosas y tenía que esperar a que las importara, porque era de repente más fácil hablarle al familiar que vivía en Estados Unidos y decir que nos mandara por correo, porque incluso las cosas pagando los derechos del correo, pues salían más baratas. Los ejemplos de esto eran electrodomésticos, aparatos electrónicos, ropa. Pero bueno, ahora con la existencia de estas plataformas es más fácil comprarlos. Pero pues justamente porque estos, sobre todo los electrodomésticos, en cierto momento era más baratos comprarlos en Estados Unidos y después mandarlos a traer que comprarlos en el propio México. Esta situación, no sé si les haya tocado a ustedes, pero pues a mí, que les llevo como 10 años de diferencia de vida, como mínimo, pues sí. Sí me tocó verlo mucho durante mi infancia. Entonces, pues aquí ya se va formando un círculo vicioso, porque en efecto, para evitar que crezca la inflación, el
el Banco de México se propone imponer una política de control de la inflación rígida. Y ahora, en el caso de México, el encargado de determinar el tipo de cambio no es el Banco de México, sino es una comisión encargada, es una comisión conformada por el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y el INEGI, que también pues, ellos definen el nivel de los aranceles, pero ahí también entra la Secretaría de Economía. Bueno, la Comisión de Cambios no es, no está bajo el control exclusivo del Banco de México, y toman en cuenta pues, también en primera instancia las consideraciones que haga el banco sobre la inflación, pero en segunda instancia pues otras consideraciones como la estabilidad de las cuentas que conforman la balanza de pagos. Entonces, la Comisión de Cambios, oyendo las preocupaciones del Banco de México con respecto a el nivel de la inflación, también define un objetivo del tipo de cambio. ¿Y de qué depende de que se mantenga este objetivo? Bueno, recordemos otra vez, en México la política cambiaria no es ni rígida ni flexible, es más, está más bien en medio de los dos. Entonces, cuando es necesario imponer un tipo de cambio, lo que hace la Comisión de Cambios es que lo solicita al Banco Central que haga operaciones de esterilización. ¿Qué es esto? Vender o comprar dólares para modificar el precio, el precio de la moneda extranjera, el valor del tipo de cambio. Si por ejemplo tenemos un tipo de cambio muy apreciado, lo que hace el Banco Central es comprar dólares para poderlo depreciar, y si está muy depreciado lo que hace es vende dólares para poder apreciar el tipo de cambio. Lo que hace más bien es que mediante estas operaciones de esterilización, de la misma forma que haría con pesos mexicanos, pues se modifica el valor unitario o el poder de compra de los dólares para lograr el efecto deseado. Entonces, si el Banco de México lo que hace es vender muchos dólares, liberarse de los dólares de sus reservas, va a haber muchos dólares circulando en la economía mexicana y su poder adquisitivo va a bajar. En consecuencia, existe un fortalecimiento del precio frente al dólar. Pero si el Banco de México lo que hace es comprar dólares, entonces va a haber escasez de dólares en el mercado mexicano y el precio del dólar va a subir. Entonces la moneda mexicana se debilita, existe un proceso de depreciación. Entonces, uno de los esquemas que tiene el Banco Central pues es justamente llevar a cabo estos procesos de esterilización, y así cuando es necesario pues impone un tipo de cambio determinado. Pero la mayor parte del tiempo lo que hace el Banco de México es permitir la libre fluctuación del tipo de cambio. Es decir que el tipo de cambio, el valor del tipo de cambio refleje las condiciones del mercado, o dicho de otra forma, refleje los superávits y déficits que existen en cuenta corriente y que existen en balance de pagos. La cuestión es que el Banco de México sabe que si deja que esta libre flotación se haga independiente de los objetivos de inflación, entonces se sufre el riesgo de que, como insisto, México tiene una cuenta corriente deficitaria, los efectos del comercio exterior impliquen una inflación como resultado del alto volumen de bienes importados. Es que lo que está tratando de evitar el Banco de México con esto es que precisamente como dependemos mucho de los productos importados, cuando nosotros tengamos que impulsar una depreciación cambiaria, pues evidentemente lo que no quiere es que el valor de los precios importados se eleve demasiado. Entonces otra vez hay pérdida de bienestar y hay crecimiento de los precios, e incluso este crecimiento de los precios de los bienes importados puede afectar al nivel de la inflación nacional. De tal manera que como se trata de una economía abierta, el Banco Central tiene que tomar decisiones previendo los efectos que esta economía abierta pudiera tener sobre el nivel de precios que existe en el país. Ahora, la que sigue también es una pregunta relevante.
¿Tendríamos nosotros algún incentivo para depreciar la moneda, toda vez que sabemos que una depreciación va a incrementar la inflación? O sea, les repito la pregunta, tal vez formulada de distinta manera. Sabiendo que una depreciación genera incremento de precios en una economía que depende mucho de las importaciones, ¿tendríamos algún incentivo para mantener la depreciación o para proponer una depreciación? Yo digo que sí, profesor, porque porque al depreciar también nos haríamos más atractivos a inversiones extranjeras y también nuestros productos serían más fáciles de exportar. Muy bien, Alan. Pues exactamente, ese sería nuestro principal incentivo, hacer que nuestras mercancías se vuelvan competitivas en el sector externo y que en primera instancia el resto del mundo nos compre más productos y en segunda instancia que esa mayor demanda de productos implique un crecimiento de la productividad, un crecimiento del empleo y un crecimiento de la diversidad de productos comerciables que se generan en nuestro país. Pero si ustedes le hacen la misma pregunta al Banco de México, ¿qué creen que les va a responder? Que ño. ¿Y por qué ño? Porque al depreciar la moneda serían más caras las importaciones, ¿no? Exactamente. Y al Banco de México no lo van a sacar de ahí. Y no lo van a sacar de ahí porque al Banco de México no le interesa promover el crecimiento económico. Pues esa es la parte que sacrificamos cuando sacamos de la estimación de la regla de Taylor la brecha del producto. Este comportamiento, esta conducta del Banco de México, ya la habíamos comentado antes, se conoce como miedo a flotar. Es decir, el Banco Central teme que el tipo de cambio sea fijado enteramente mediante un proceso de interacción de mercado, porque esto implicaría que eventualmente las autoridades cambiarias pierdan el control sobre el tipo de cambio y se venga a una depreciación que implique también un proceso inflacionario. Entonces, el Banco Central lo que va a tener que hacer a lo largo del tiempo es mantener una moneda apreciada que es poco competitiva en el sector extranjero y que más bien lo que hace es aniquilar los incentivos para hacer que el sector industrial mexicano se vuelva más competitivo, se vuelva más productivo, amplíe la gama de productos que ofrece y más bien recurra a estrategias de sostenibilidad económica como son la maquila, que es pues finalmente se tiene que incorporar como exportador a las cadenas mundiales de valor, pues lo hace como ensamblador, porque es un área segura que que no requiere hacer grandes inversiones, que no agrega valor agregado, que puede ser que puede funcionar muy bien siendo intensiva en mano de obra, pero no intensiva en capital. Y esto pues también lo que genera es que no se producen mecanismos para incrementar el crecimiento económico. Comenta Carlos García, solo para vender la mercancía que exportamos de manera más rápida, en efecto. Pero finalmente ese sería el gran, digamos, el efecto más intuitivo de una depreciación es, en efecto, que nuestras mercancías comerciales salgan más rápido. Lo que hay que comprometerse, y eso también es una falla de la política industrial en México, es que no solamente nuestras mercancías salgan más rápido del país, sino que salgan con mayor calidad, que salgan a menores costos, que salgan con mayor diversificación, y esto también es un problema de la política industrial, porque existen en México nichos regionales donde, por supuesto, las mercancías que salen de ahí son de la más altísima calidad. Y por lo general estos nichos se encuentran ubicados en el centro y en el norte del país. Pero el resto del país, en el noroeste, por ejemplo, en el sur del país, donde es todavía más profunda esta desigualdad que en el noroeste,
la cantidad de productos exportables es mínima, y los que se exportan suelen ser de muy mala calidad, con intensivos en mano de obra, a costos de producción muy altos. Entonces, el problema que tendríamos al depreciar nuestra moneda es que si intentamos sacar este tipo de mercancías de baja calidad y poca competitividad, vamos a acabar inundando al mercado de productos que no se prefieren. Entonces, en la medida que no se prefieren, no se consumen. Y ahí sí existe un riesgo en la depreciación cambiaria, porque estos productos, pues también en la medida que no se consumen, van disminuyendo los incentivos de sus productores para seguirlos produciendo, y acaban también incidiendo de manera negativa en el crecimiento económico. Esto, por ejemplo, fue resentido por muchos productores, sobre todo en el sector agrícola, cuando ocurrió la apertura comercial con el Telecán. Nosotros habíamos sido siempre pues, grandes productores de automóviles y eventualmente de electrodomésticos, o sea, de productos ciertamente de alta tecnología, pero bueno, no de alta, sino de tecnología seca. México se ha logrado insertar en mercados de altísima tecnología después del Telecán, y algunos supondrían que como consecuencia del mismo. Pero en 1994 los sectores que más resintieron la apertura comercial fueron los sectores agrícolas. ¿Por qué? Porque producen con esquemas de baja tecnología con respecto a Estados Unidos, muchas veces dependen de la agricultura de riego, son también agricultura extensiva, es decir, que requieren grandes campos para lograr producción, y más bien están sujetos a las condiciones de la naturaleza, etcétera. Entonces, los productores mexicanos comenzaron a ver que el mercado que tenían ellos se los estaba comiendo los productos más baratos provenientes de Estados Unidos y de Canadá, sobre todo Estados Unidos, que es en aquellos tiempos era el principal productor de maíz del mundo. No sé exactamente si lo sigan siendo, pero México nunca ha sido el primer productor de maíz del mundo. A pesar de que pues, nosotros culturalmente pensamos que México es la tierra del maíz, etcétera, pero en términos de producción, pues no. Entonces, productos como el maíz, el arroz, que también era producido en Estados Unidos, que venía de California, algunos productos frutales, también de repente se empezaron a comer el mercado de los productores mexicanos, y eso justamente ocurrió porque pues la calidad del producto nacional había sido tradicionalmente menor a la calidad y a los métodos de producción que existían en el exterior. Entonces, una de las virtudes que se tenía planeada con la firma del Telecán era pues, posiblemente también que se incentivaran articulaciones en cadenas de valor para mantener productividad. Es decir, no solamente íbamos a importar productos de consumo de los Estados Unidos, sino también maquinaria, insumos, tecnología, y a final de cuentas, la adopción de estos mecanismos, al menos durante los primeros años del tratado, fue muy lenta. Fue agilizándose, pero más bien por la diversificación de todo tipo de productos. Entonces, este hecho de abrirse al mercado, bueno, más bien, imagínense en 1994 la doble tragedia que representó para los productores agrícolas de México, abrirse a un mercado extranjero con un tipo de cambio apreciado. En ese momento, la paridad de 1994 de nuevos pesos frente al dólar estaba aproximadamente en 7, 8 pesos por dólar. Abrirse en esas condiciones y ver que todavía, más bien que el tipo de cambio apreciado estaba haciendo que los productos vegetales de Estados Unidos fueran más baratos que los producidos en México y fueran hasta mejor de calidad, hasta de mayor calidad, y pues cómo no, se iba a preferir este tipo de productos. Ahora, imagínense ustedes que México hubiera entrado al Telecán con un tipo de cambio depreciado, y que ese tipo de cambio depreciado hubiese permitido
una mayor exportación de bienes agrícolas. Bienes agrícolas, insisto, producidos en condiciones de agricultura extensiva, con baja calidad, dependientes de la producción, de las condiciones ambientales. Pues en primera instancia, lo que habría generado esta depreciación es una mayor preferencia por el producto a secas proveniente de México, es decir, como bien señala Carlos, agilizar la exportación de mercancías. Pero luego resultaría que los productores agrícolas no estarían en condiciones de abastecer ese mercado. Entonces, producción que también estaba destinada para el consumo mexicano tendría que moverse al consumo extranjero. Después, una vez que ya llega al mercado extranjero, supongamos Estados Unidos, todos nuestros, todo nuestro maíz, nuestro arroz, los productos que ustedes quieran, de todas formas, en Estados Unidos existiría una industria de producción a menores costos y con mayor calidad. Entonces, exportamos bienes que se van a pudrir en los almacenes, que el consumidor norteamericano no va a querer consumir porque sabe que en casa tiene un maíz de mejor calidad. Eso implica pues también pérdidas para los exportadores. ¿Y qué implicaría esto? Pues que los exportadores en México comienzan a quebrar, no se diversifican, están sujetos a un mercado más grande que no les compra, entonces de todas formas están incurriendo en pérdidas. Esos son los riesgos de acelerar también la exportación de mercancías cuando no se tiene la infraestructura productiva para hacerlos competitivos en el mercado. Y ese sería ciertamente un punto muy válido para evitar que exista una depreciación cambiaria. Al Banco de México, desde luego, no le interesa este lado del argumento. Lo conocen, pero no lo toman en cuenta. La situación es que, precisamente porque lo conocen, saben que también este motivo daría un argumento para decir que, en primer lugar, la depreciación fue una mala idea. El texto de Carlos Ibarra que yo les presenté también para formalmente, que era el que había que leer para hoy, pero bueno, la cosa, propone que existe una relación entre el tipo de cambio real y el crecimiento económico. Y esta relación, pues evidentemente no la recoge la política cambiaria ni monetaria del Banco de México. Eso es, por ejemplo, una crítica que hacen Jaime Rossi, que hace Gerardo Esquivel, que también habíamos ya contemplado antes. Pero lo que dice Carlos Ibarra es que existe una cosa que se llama efecto Balazs-Hamilton, que dice que los cambios en el tipo de cambio real pueden transmitir a través de canales que no son los propios de una política monetaria efectos positivos sobre el desarrollo industrial de un país y por lo tanto sobre el crecimiento económico. Ibarra lo que dice es que se han hecho pruebas estadísticas y econométricas de la relación entre el tipo de cambio real y el crecimiento de la economía en distintos países y se han detectado, se han primero identificado 3 hipótesis, de las cuales solo se ha podido verificar una. La primera hipótesis es que si tenemos un tipo de cambio real apreciado, tendríamos que estimar, más bien tendríamos que encontrar que existe un crecimiento económico. La segunda es que el crecimiento económico no es sensible a los movimientos del tipo de cambio, es decir, nosotros depreciamos la moneda, eso no le impacta al crecimiento económico. Pero la tercera, y la que sí se confirma, es que una depreciación del tipo de cambio implica en los países en vías de desarrollo un crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, un crecimiento económico. ¿Y por qué? Especialmente en países en vías de desarrollo, se demuestra que la posibilidad de abrirse a las exportaciones obliga a los países a que, para poder sostener esta ventaja y poder sostener otro tipo de ventajas, por ejemplo, ventajas comparativas, sobre todo en materia prima, tienen que volverse eficientes en la generación y explotación y comercialización de sus productos. Es decir, como ya están obligados a vender en el exterior, no se pueden quedar como en el ejemplo que di ahorita de los agricultores mexicanos de exportar
maíz producido en condiciones de agricultura extensiva. Tienen que invertir también en el desarrollo de nuevas tecnologías, en el crecimiento de la productividad. Y evidentemente, si la estructura productiva del país no alcanza para que los productores hagan eso por su cuenta, pues lo tiene que hacer el propio Estado. Y al hacerlo el propio Estado, tiene que hacerlo mediante, naturalmente, la inyección de recursos a través del gasto público. Entonces, hacer esto implica mayor dinero en circulación en la economía e implica también el riesgo de una mayor inflación. El Banco Central tiene que arriesgarse entonces a perder tantito control sobre el nivel de la inflación para que al menos en el corto plazo pueda generar el ambiente propicio para que los incentivos sobre las inversiones productivas, el incremento del empleo, se generalicen en estos sectores que ahora están obligados a exportar y a los cuales si no se les apoya acaban fracasando, como ha sido el caso de México. Esto nos lleva a una discusión todavía más amplia que vamos a recuperar el próximo miércoles, porque Jaime Ross, precisamente sobre las bases de esta relación entre el tipo de cambio y el crecimiento económico, hace una propuesta de política monetaria que a la vez implicaría preocuparse por un nivel de inflación estable, pero también por un nivel de tipo de cambio real que permita detonar el crecimiento. Es decir, la propuesta que hace Jaime Ross es justamente la de considerar los efectos de la regla de Taylor en su conjunto, y lo que implicaría, como ha sugerido también Gerardo Esquivel a lo largo de sus textos, más allá del que analizamos al principio del curso, es devolver al Banco Central el mandato dual, que es precisamente muy a la usanza de la Reserva Federal de Estados Unidos, preocuparse por una inflación baja con alto nivel de desarrollo económico. Y no me acuerdo si está también prevista para la próxima clase, pero hay una lectura por ahí que habla justamente de la diversidad y la complejidad económica de México. También esto que les acabo de comentar está muy relacionado con esa discusión, independientemente de que nos toque verlo el miércoles o no, también va a ser útil que toquemos este tema. Bueno, hasta aquí la sesión del día de hoy. ¿Alguna duda para responderla rapidísimo? Todo bien, profe, gracias. Bueno, pues nos vemos el miércoles. Voy a tratar que ahora sí a las 7:15 máximo. Bueno, muchas gracias. Que tengan un bonito inicio de semana. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Profesor. Sí. Yo tengo una duda, pero no es nada que ver así con la clase, así que si quiere parar la grabación, pues la puede hacer así.